Ninguno de nosotros puede escapar de la tribulación. Si tú no eres cristiano, si tú no eres un hijo de Dios aún, vas a sufrir tribulación. Si tú eres un hombre piadoso, un hombre que ha buscado seguir a Dios, hermanos, también déjame decirte que habrá aflicciones para ti. Si andas en los caminos de santidad, descubrirás que hay obstáculos, hermanos, que el enemigo ha puesto en el camino. Pero si tú andas en caminos de maldad, caerás en las trampas que el enemigo ha puesto y te retenerá ahí y estarás ahí retenido hasta la muerte. No hay forma de escapar de la tribulación. No hay forma de escapar, hermanos, del sufrimiento. Cuando nacimos llorando. Vivimos a veces quejándonos de lo que nos sucede y morimos a veces entristecidos. Morimos a veces, hermanos, desilusionados. De tal manera, hermanos, que cuando nacemos en Cristo, nacemos para experimentar otro conjunto de problemas, hermanos. Pues entramos en problemas espirituales y en conflictos espirituales y en aflicciones espirituales. El sufrimiento, hermanos, es un aspecto de la existencia humana y Pablo le llama tribulación. El apóstol Pablo le llama aflicción y padecimiento. Pero todas estas palabras, hermanos, son una forma de describir el sufrimiento, hermanos, en nuestra vida. Todos, hermanos, hemos vivido experiencias desagradables. Y el apóstol Pablo, hermanos, en este texto, más allá de solo presentar el sufrimiento como una realidad humana, como algo que nos puede acontecer, hermanos, también nos presenta una opción. Y nos presenta, hermano, a Dios como la única alternativa, como el único consuelo para los que sufren, hermanos. Si tú sufres, déjame decirte que tienes a un Salvador confiable, a un Salvador que vela por ti. Isaías capítulo 41, verso 10 dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré y yo te ayudaré. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Salmo 23 del verso 4 al 5: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero ¿por qué la Biblia dice eso, hermanos? Porque Dios se encuentra, hermanos, porque Dios se encuentra cuidando de nosotros, y en Dios se encuentra toda clase de consuelo, toda clase de alivio. En Dios se encuentra, hermanos, todo consuelo. Y es por eso que en esta mañana yo he titulado el tema, hermanos, de esta mañana, un Dios de consolación. Un Dios, hermanos, de consolación es el tema que estaremos predicando. Pero hagamos una pregunta, hermanos. Hagámonos una pregunta. ¿Por qué es un Dios de consolación? Es un Dios de consolación, hermanos, porque es un Dios que nos conforta. Y nos conforta, hermanos, en medio del dolor. Mateo capítulo 5, verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos serán consolados. El mundo dice: bienaventurados los hombres de éxito. El mundo dice: bienaventurados los ricos. El mundo dice: bienaventurados los poderosos. Pero el pensamiento de Cristo es diferente a eso, hermanos. Un hombre que llora no es la imagen de un hombre bienaventurado para el mundo. De un hombre que llora no es un hombre que el mundo desea imitar. El mundo desea imitar, hermanos, a un hombre que tenga todo bajo control. Que aquel hombre que no tiene problemas, aquel hombre que sabe manejar todas las situaciones, a ese hombre quiere imitar el mundo. Pero el Señor dice: bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. El mundo dice, son bienaventurados aquellos que andan bien vestidos, son bienaventurados aquellos que andan sonrientes, que aquellos hombres que son inmunes al dolor. Pero el Señor vuelve a decir, bienaventurados los hombres que lloran. Y en tu lloro y en tu lamento, hermano, Dios te da la consolación porque Dios te conforta. Y existen, hermanos, 3 tipos de lloro. El primero es el lloro natural, que es producido por razones naturales. El lloro pecaminoso es aquel que es el resultado, hermano, de nuestra rebeldía, pero también el lloro espiritual es aquel que es producido por la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, describe acerca de los que lloran, evidentemente no se está refiriendo a los primeros 2, sino que se está refiriendo al lloro que produce la palabra. Veamos el primer lloro, lloro natural. Aún el apóstol Pablo, hermano, describe a los tesalonicenses y les consuela porque algunos de los hermanos se habían muerto y él quería, hermanos, instruirlos en su tristeza. Él quería animarlos. Y vemos, hermanos, allá en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y allá en la primera carta, allá en Tesalonicenses, capítulo 4, verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, hermanos. ¿Recuerdan esa historia? Cómo este hombre se encontraba enfermo, pero había recuperado su salud. Epafrodito, hermanos, había enfermado y estuvo a punto de morir. Y Pablo escribe a los filipenses que Dios ya había sanado a este hombre. Y vemos, hermanos, que los hermanos lloraban de tristeza. Y cuando alguien se enferma, hermanos, nosotros lloramos también. Y nos duele nuestro corazón cuando alguien está enfermo. Aún más cuando dentro de tu familia alguien se enferma, tú te sientes y a veces no quieres comer. A veces no quieres hacer nada más que estar cuidando de esa persona que está enferma, porque tú lloras con esa persona. Es el lloro natural, hermano, pero también el lloro pecaminoso, aquel que es producido por nuestra propia corrupción, hermanos. ¿Se acuerdan del lamento de Acab? Cuando su ambición, hermanos, había agrandado en él, y vemos que su ambición, hermanos, quería una viña que no era de él, y se vio frustrada esa ambición y se puso a llorar por la viña de Nabot. Era un lloro, hermano, por no satisfacer su condición de ambición. También Caín lloró, hermanos. Lloró cuando Dios pronunció juicio sobre él, cuando el Señor pronunció un castigo sobre él. Caín lloró también. Los que lloran así, hermanos, no son bienaventurados. No son bienaventurados. Pablo, hermanos, le llama a esto, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10, la tristeza del mundo. Y la tristeza del mundo produce, hermanos, muerte. Ese fue el lloro, hermanos, de Judas también. Cuando después de haber entregado a nuestro Señor Jesucristo, en lugar de buscar al Señor, en lugar de buscar y remediar las cosas, Él va y se ahorca. Y también lloró, hermanos. Pero el lloro espiritual, hermanos. Un día Dios abrió tu corazón y te hizo ver, hermanos, que estabas destruido. Te hizo entender que alejado de Él, tú no nada puedes hacer. Tú nada puedes hacer alejado del Señor. Que no tenías vida si no era cerca de Él. Porque dentro de ti, hermano, había un vacío. Estabas muerto en tu pecado. Y recuerdo cuando Isaías escuchó la voz de Dios y se dio cuenta del carácter de Dios. Isaías dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si ese es el carácter de Dios, estoy perdido.
Y así, hermanos, es como nosotros debemos de entender que alejados de Él nada podemos hacer. Isaías decía, ay de mí, yo estoy perdido alejado del Señor. Hermanos, tenemos que acercarnos al Señor. Y cuando nos damos cuenta de nuestra vida pecaminosa, cuando nos damos cuenta, hermanos, que le estamos fallando al Señor, su palabra redarguye nuestro corazón y nosotros lloramos, y es de ese lloro al que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado cuando lloras, cuando te das cuenta que estás perdido, cuando te das cuenta que alejado de mí tú no puedes hacer nada, cuando te das cuenta que cuando no te reúnes, cuando no asistes, cuando no oras, te das cuenta que te estás alejando de Dios. Algo viene a tu corazón y dices, no, me estoy perdiendo de ese Salvador. Cuando te das cuenta que no somos nada delante de Dios, tú lloras, tú sufres y dices, ay de mí, ¿qué voy a hacer sin mi Dios? ¿Qué voy a hacer sin mi Padre? Tenemos a un Dios que nos conforta, hermanos. Bienaventurado eres cuando lloras y cuando te das cuenta de tu condición delante de Dios. Pero también, hermanos, Dios es un Dios de toda consolación, porque es un Dios que sufre con nosotros. Cuando padecemos como cristianos, hermanos, la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Hechos capítulo 5, verso 41, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos por padecer afrenta a causa del nombre. Cuando sufres por Cristo, hermano, Cristo sufre contigo. Cuando tú sufres por Cristo, cuando tú sufres por la causa de Cristo, Cristo sufre contigo también. Jesús tuvo hambre, hermanos. Jesús tuvo sed. Él estuvo cansado. Él también lloraba, hermanos. Él estaba lleno de compasión. Cristo sabe lo que es ser rechazado, hermanos. Él lo conoce a la perfección. Él sabe lo que es ser odiado, hermanos. Él sabe a la perfección eso. Cristo sabe lo que es morir, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Porque consolación, hermanos, significa ponerse en lugar del otro. Y cuando nosotros sufrimos, hermanos, el Señor se pone en nuestros zapatos, porque Él sufre también con nosotros. Pero también, hermanos, Él tiene el poder para levantar al enfermo. Él tiene el poder, hermanos, para levantar al caído, para levantar al angustiado. Solamente Él, hermanos, tiene poder, porque Él sufre con nosotros, hermanos. Si tú estás padeciendo como cristiano, si estamos padeciendo, no estás solo. Hay alguien que está al lado tuyo. Hay alguien que está sufriendo contigo. Hay alguien que está llorando contigo, hermano. Hay alguien que te está consolando también, porque Él es Dios, hermano. ¿Por qué decimos que es un Dios de toda consolación? También, hermanos, porque es un Dios todopoderoso. Amado hermano, el Señor conoce tus aflicciones. Él puede ver tu corazón fatigado, angustiado, no solo porque Él es omnisciente, hermano, no, sino también porque Él sabe lo que nosotros sufrimos. Él nos ama y Él nos ha prometido, hermanos, cuidar a los suyos como a la niña de sus ojos. Isaías 41:10, hermanos, vayamos a nuestra Biblia. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él nunca llega tarde a socorrernos, hermanos. Él nunca llega tarde a socorrernos. Y recuerdas la historia cuando los discípulos están en medio del mar, y dice la Biblia que ellos habían remado toda la noche y que ellos estaban fatigados. En otras versiones dice
que ellos estaban angustiados, que ellos estaban atormentados. Y el Señor los ve. Y vemos, hermanos, un dato nada más allá. Los romanos, hermanos, dividían la noche en 4 vigilias. La primera era de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia era de 9 a 12 de la noche. Y la tercera vigilia era de las 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta era de 3 de la mañana a 6 de la mañana, hermanos. Lo que Marcos, hermanos, nos está diciendo en ese pasaje muy hermoso, que usted lo puede buscar en su casa, hermanos. Lo que Marcos está diciendo aquí, hermanos, es que el Señor decide socorrerlos por ahí como a las 3 de la mañana. Y sus discípulos, hermanos, habían remado toda la noche. Recuerden que ellos habían trabajado arduamente, dividiendo a los grupos para que el Señor les diera de comer. Usted se sabe esa historia a la perfección. Probablemente, hermanos, ellos llevaban remando 8 horas y ellos estaban cansados. Así que el Señor llega, hermanos. El Señor llega cuando los discípulos están cansados. Cuando los discípulos estaban fatigados de tanto remar, hermanos. Era más evidente, hermanos, que ellos como marineros estaban fatigados de remar toda la noche. Y que, hermanos, ¿acaso mucha gente se pregunta, ¿acaso Dios es cruel? Que no llega en el momento oportuno. Hermanos, Dios llega en el momento indicado. Y Dios llegó cuando ellos, hermanos, los discípulos estaban cansados. El Señor llega cuando los discípulos estaban cansados y les ayuda, hermanos. El Señor viene en nuestro auxilio. El Señor, hermanos, tiene un propósito para nosotros. Y por medio de su palabra Él nos anima. Él va a llegar en el momento oportuno. Él va a llegar para librarnos. Y el Señor, hermanos, llega en el momento oportuno por una razón muy grande. No solamente para librarnos del enemigo, sino también para librarnos de nosotros mismos. Para que nosotros, hermanos, no tengamos confianza en nosotros mismos. Porque Dios sabe, hermanos, que como seres humanos tenemos la tendencia a confiar en nuestras propias capacidades. Dios sabe, hermanos, que como seres humanos tenemos la tendencia a confiar en nuestros propios recursos y en nuestra propia sabiduría. La razón, hermanos, por la que Dios no quiso quitarle el aguijón al apóstol Pablo, y allá lo dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, porque Pablo reconoce que tenía ese problema. Jesús llega en el momento oportuno. Y llegó en el momento indicado allá con los discípulos, porque ellos estaban cansados, porque ellos estaban fatigados, ya no tenían fuerzas. Y el Padre llega en ese momento a ayudarles. Y nuestro Señor Jesucristo llega y les conforta y les anima. Y vemos más adelante, hermanos, en el verso 48, allá de Marcos, que Jesús va hacia ellos andando en el mar. Y esa acción, hermanos, solamente Dios la puede hacer. Veamos, hermanos, que Jesús les vio remando con gran fatiga, que Jesús descendió de la montaña y los vio, que Jesús caminó sobre el mar embravecido y Él caminó para llegar sobre esa pequeña barca. Así como Cristo es todopoderoso, hermanos, nuestro Padre es todopoderoso también. El Señor es paciente. Quiere que tú seas paciente también, hermanos. Dios es un Dios de consolación y es todopoderoso, hermanos. Y más adelante, palabras hermosas que nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos: no teman, yo soy. Anímense, tened ánimo, yo soy. No temáis, dice el Señor a los discípulos. Los discípulos estaban espantados, hermanos. Lo interesante, hermanos, es que cuando ya no tenemos fuerzas, cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos fatigados, cuando ya no hayamos salidas a nuestros problemas, tenemos un Dios de consolación. Y el Dios de consolación llega en el momento oportuno a librarte del peligro, a librarte del mal, hermano. Quiero que reconozcas en esta mañana que sin Él nada puedes hacer y que tu única consolación no la puedes hallar
en otras cosas, en tus recursos. No, solamente la hallarás en el Señor, hermano, porque es un Dios de amor, hermanos. Tenemos a un Dios de consolación porque es un Dios, hermano, de amor. Y su amor, hermanos, es incondicional. Su amor es inquebrantable, su amor es inagotable, su amor es sublime. Y el significado de sublime, hermanos, quiere decir al extremo, al máximo. Juan capítulo 13, del verso 1 al 8, una gran historia, hermanos. Leamos la primera parte, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y al finalizar dice: los amó hasta el fin. Antes de considerar este texto, hermanos, allá en el capítulo 22, hermanos, verso 24 de Lucas, los discípulos estaban discutiendo entre sí quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor les da una gran lección y les dice que el mayor allá en el reino de los cielos tiene que ser el menor aquí. Y vemos, hermanos, que el Señor demostró su amor en su humillación, porque por amor a los suyos se humilló, hermanos. Porque el verdadero amor se humilla, porque el verdadero amor está dispuesto a entregarse, porque la verdadera humillación es aquella que es movida, producida y motivada por el amor, hermanos. Sabiendo Jesús que su hora había llegado, es decir, hermanos, algo hermoso estaba a punto de suceder, ellos tenían que entender, hermanos, que primero, los discípulos tenían que entender el significado del amor, el significado del servicio, el significado de ayudar a los demás, porque ellos iban a quedar, pero también el significado de consolar, hermanos. Juan dice que Jesús amó a los suyos y no a los que le seguían. Déjame decirte, hermano, que en esta mañana tienes un Dios de consolación, porque tú eres parte de Él, porque tú estás dentro del cuerpo de Cristo. Tienes un Dios de consolación, hermano, porque tú eres de Él, no el que está allá afuera, no el que está perdido, no el que se ha alejado. Eres tú el que está en este lugar. Dios te ama y quiere consolarte, hermano. Dios te ama y quiere que tú seas consolado, porque tú eres parte de Él. Y recuerda, Dios te ha amado, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el fin. Dios nos ha amado hasta el fin, y por eso, hermanos, el Señor nos consuela, porque somos de Él, porque somos de Cristo, hermanos, porque le pertenecemos a Él, porque Él nos compró con su propia sangre, hermanos. Eso es lo que debemos de entender nosotros. Tenemos un Dios de consolación. Y vemos, hermanos, que el Dios de consolación es un Dios de amor también. Él se compadece de nuestras debilidades. Él vela por cada uno de nosotros. Él cuida de sus ovejas como ese buen pastor. Y sabiendo, hermano, la posición de su grandeza, el Señor se humilla. Sabiendo que de Dios había venido y a Dios iba, el Señor se humilla. Sabiendo que el Padre le había encomendado todas las cosas en sus manos, con esas manos sanó enfermos, con esas manos le lavó los pies a los discípulos, con esas manos, hermanos, el Señor fue servicial y consoló, hermanos. ¿Qué tanto, hermanos, estamos dispuestos nosotros a entregarle a nuestro Dios de consolación? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué tememos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Acaso no somos verdaderos cristianos? ¿Por qué, hermanos, nos ponemos tristes si tenemos al Dios de toda consolación? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué, hermano, a veces nos cohibimos ante la prueba, ante la tentación, hermanos? Tenemos un Dios de consolación. Él nos consuela, Él nos ayuda, Él nos fortalece, hermanos, en nuestras debilidades. Cuando sufrimos, hermanos, mucha gente, incluso nosotros, hermanos, creemos que Dios está alejado de nosotros. Como si Dios fuera un Dios inalcanzable, pero no es así. ¿Recuerdan el himno? Mi fe espera en ti. Un himno hermoso. Mi fe espera en ti. Hermanos, nuestra fe está puesta en el Señor.
Nuestra fe está puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que consoló a los profetas, en aquel que consoló a los discípulos, en aquel que consoló a los enfermos. Ese mismo Dios, hermanos, ese mismo Dios, ese mismo Señor, Él nos consuela en estos momentos. Porque mi fe espera solamente en Él, porque mi fe está solamente puesta en Él, porque mi fe es solamente Él, porque Él solamente puede actuar, porque Él es el Dios de toda consolación, hermanos. Él es el Dios de toda consolación. Las Escrituras, hermanos, nos consuelan. Mateo capítulo 11, para terminar, hermanos, verso 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos un Dios de toda consolación, ese Dios que nos consuela. Ese es mi Dios, ese es mi Dios, aquel que me consuela en mi aflicción. Es necesario, hermano, que tú te acerques a Dios, te acerques a Él, que comprendas que sin Él nada somos. Va a haber pruebas, hermanos, vamos a sufrir, hermanos, seamos o no seamos cristianos, pero mejor, yo le decía a los jóvenes en una ocasión, es mejor enfrentar esas pruebas, es mejor enfrentar el sufrimiento, es mejor enfrentar todo eso de la mano de Dios y no solo, porque solo, hermanos, no vamos a poder. Necesitamos, hermanos, de Dios. Esa es la invitación que te hago en esta mañana. Tú necesitas de Dios. Tú que estás vacío. Tú que no tienes a alguien que te pueda consolar. Déjame decirte que hay un Dios y ese te puede consolar. Te hago la invitación para que busques al Señor, para que te tomes de la mano de Él y juntos, hermanos, seamos consolados. Y llegará el momento, si Dios lo permite, ahí en el cielo, hermanos, en aquel momento seremos, hermanos, confortados por nuestro Padre. Usted y yo, hermanos, vamos a ser confortados. Nos ponemos tristes cuando la familia no quiere buscar a Dios. Nos angustiamos cuando lo que mucho amamos no busca a Dios, hermano. Amamos a algún familiar y no busca a Dios, nos angustiamos, nos llenamos de tristeza. Cuando la familia está alejada del Señor, hermanos, nos sentimos tristes. Pero cuando alguien se acerca de tu familia, el Señor te consuela. Nos sentimos angustiados y sufrimos, hermanos. Y llegará el momento cuando ya no vamos a sufrir. Llegará el momento cuando ya no vamos a llorar. Cuando todo eso se va a acabar, hermanos. Llegará el momento. Y todos esperamos ese momento, hermanos, donde usted y yo seremos consolados por nuestro Padre. Donde usted y yo vamos a ser consolados y todas nuestras tristezas y todas nuestras angustias y todos nuestros dolores se acabarán, hermanos. No somos de este mundo y ese mundo tiene muchos sufrimientos para nosotros. Pero en lo que nos espera, hermanos, allá no habrá más llanto, no habrá ni más tristeza y tampoco, hermanos, no habrá dolor. Allá en el cielo, hermanos. Este es el mensaje de esta mañana, hermanos. El Dios de toda consolación. Vamos a cantar el himno de invitación y que el Señor les bendiga.